Hola, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Restocast, este podcast para gastronómicos y hosteleros que hemos comenzado hoy ya hace 12 capítulos, capítulo 12, y como a lo largo de todos estos 12 capítulos hasta ahora, infaltable, a mi lado está Macarena. Buenos días, Maca. Buenos días, Germán, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar vamos a ampliar el podcast del miércoles pasado. Teníamos ganas de hablar de un poquito más de ese tema, y para los que no escucharon el podcast, bueno, primero invitarlos a que vayan a buscar a Restocast, a iTunes, a Spotify, a Anchor, a cualquier, googleenlo, está en Google Podcast, en las principales plataformas de podcast está. Busquen el episodio número 11, en el cual respondíamos una pregunta y hablábamos de qué pasaba con el personal cuando había errores. Nos preguntaban qué hacer cuando volvía un pedido, por ejemplo, en un servicio de delivery y no lo pagaban porque estaba mal. Entonces, bueno, hablábamos de qué hacer, de cómo detectar el problema y finalmente de qué cuestiones tener en cuenta a la hora de tomar una acción con el personal. Y digo con y no contra, porque de eso hablaba el podcast, ¿no? De que el primer planteo que siempre surge es quién lo paga. Entonces, bueno, hablamos de detectar el problema y de qué hacer con el equipo, pero no hablamos de tal vez de lo más importante de esta situación, que es el cliente. ¿Qué pasa con ese cliente que nos devolvió un pedido, que nos devolvió un plato, porque realmente está disconforme con lo que le entregamos? No era lo que él había pedido, no estaba en las condiciones que él quería, o cualquier otro motivo que el cliente considere suficiente como para decir: te devuelvo esto y no te pago. Vamos a hablar entonces en estos minutos de eso, ¿no? De qué pasa con el cliente. Y más allá de lo que pasa en nuestro equipo, lo que tenemos que tener en claro siempre es que un cliente insatisfecho, que no atendemos a tiempo y que no reaccionamos a tiempo, y al cual no le brindamos enseguida una acción tendiente a dar respuesta a eso, es un cliente que no solo no nos va a comprar más y no va a venir más a nuestro local y no va a asistir más, sino que hoy en día muy rápidamente va a poner una queja en las redes sociales, y tal vez eso se vuelva una crisis para nuestro negocio, una crisis de social media, una crisis de medios, porque seguramente va a ir con saña, va a ir con mucho descontento, con mucha amargura y con mucha violencia, como vemos normalmente en las redes sociales, las personas que realmente se han quedado desconformes. Imagínense que yo pido comida, que me ha pasado, de hecho nos ha pasado, pedir comida y que llegue 1, 2, 3 horas tarde, o que no llegue, o que llegue y no sea lo que pedimos, o que tal vez llegue y falte comida. Entonces, bueno, si somos 8 personas y llega la comida para 7, hay una que no va a comer, o sea que en realidad sí va a comer, porque obviamente seguramente va a compartir con los otros 7, pero que en realidad lo que él esperaba comer no lo va a comer. Y lo mismo pasa en un restaurante o en el salón de un hotel. Si nosotros hacemos un pedido en una mesa y no llega en tiempo, a lo que nos están forzando es o a no comer, o a comer como si hubiéramos ido solo ese día, porque va a comer todo el mundo, todo el resto, y nosotros vamos a quedar mirando, y cuando llegue nuestro plato va a ser al revés. Vamos a tener esa sensación de que todo el mundo nos está esperando a nosotros, porque demoramos en comer y en realidad lo que demoró fue el pedido. Ya tuvimos la situación, ya pasó, ya cometimos el error. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Eso es lo más importante de hacer, y por más que pareciera algo que se cae de maduro y que sería lógico, vamos a dar un par de tips para empezar a trabajar en estas situaciones. Lo primero y principal es un pedido de disculpas. Y acá empezamos con las cosas que parecen obvias y no son tan obvias. En muchos lugares, cuando cometemos un error, incluso el personal de servicio, el personal que está afectado a la entrega de ese producto o de ese servicio, hasta incluso puede generar una discusión y un debate con el cliente, tratando de justificar los cómo y los porqués, o tratando de transferir la culpa de esto al cliente. Y eso es lo peor que podemos hacer.
es tristísimo ver cómo a veces un camarero, un mozo, trata de justificar un error con el cliente y le trata de echar la culpa al cliente y le dice, por ejemplo, no, pero usted no me pidió esto y ni siquiera tiene una comanda para verificar. Entonces obviamente estamos ante un caso en el que seguramente quien se equivocó no fue el cliente, seguramente quien se equivocó fue el que tomó el pedido, el que lo tomó por teléfono, el camarero, el que sea, o después hubo, como hablábamos en el capítulo anterior, un error en el medio, pero no fue el cliente, claramente. Si no podemos tomar una comanda y decirle no, mire, y aunque la tomemos, tal vez el cliente diga no, eso no era lo que yo pedí, usted anotó mal. Entonces, punto número 1, no discutir con el cliente, ir sinceramente, pedir una disculpa. Sí, ser sinceros. Ser sincero, o sea que nuestra disculpa sea sincera. Que es más, hasta tal vez la disculpa la debería pedir algún empleado con cierta jerarquía en el negocio, ¿no? Y si es, por ejemplo, un pedido del delivery, inmediatamente el repartidor debería avisar al negocio y el negocio debería llamar a este cliente, para lo cual previamente debería tener el teléfono, que es un dato no menor, llamarlo y pedirle disculpas. Muchas veces con una disculpa sincera el cliente baja ese nivel de frustración y de enojo que tiene y de rabia que tiene contra nosotros, y si tal, no va a ser el cliente más feliz del mundo, pero al menos va a reconocer en nosotros una empresa seria y responsable que entiende que cometió un error y que se quiere disculpar de alguna manera. Entonces, punto número 1, básico y que no nos cuesta nada, es pedir una disculpa sincera. Y a partir de ahí se activa un mecanismo de defensa ante estas cosas que debe ser particular para cada negocio y que cada negocio lo tiene que tener analizado y estudiado en base a su modelo de negocio, pero en el cual puede incluir una serie de acciones tendientes a decirle al cliente: te pido disculpas, pero además quiero que sigas confiando en nosotros. Y por ejemplo, lo que podemos hacer es darle la posibilidad de volver a llevar ese pedido o volver a entregar ese pedido. Esto no siempre funciona, porque como decía hace unos minutitos, si ya comió todo el mundo, vos no vas a querer tu plato de comida porque ya es tarde, ya llegó fuera de término, pero sí nos brinda la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor si fue un pedido entregado por delivery, fue una entrega en mi casa, yo digo, bueno, está bien, tráemelo, lo guardo y lo como al día siguiente o en la comida siguiente. Sí, si es en un restaurante, lo que se puede hacer es volver a invitar al grupo que haya ido para que vuelva a repetir la experiencia. Eso también se puede hacer. Claro, entonces dependiendo bueno, qué tan grave sea el... Ahí Maca está diciendo dos cosas importantes. La primera es que tenemos que hacer un análisis de la situación, de qué tan serio fue el inconveniente. No es lo mismo demorarnos 15 minutos con un plato que aparezca una cucaracha en el plato. ¿Sí? No es el mismo nivel de error. Entonces, bueno, no podemos actuar de la misma forma ante esto. Necesitamos primero hacer un análisis muy rápido de qué tan grave es. Y segundo, volviendo a los pasos que podemos tomar, el primero es repetir el pedido. La segunda opción que propone Macarena acá es hacer una invitación sin costo, ¿sí? Obviamente analizando la situación y viendo qué tan seria fue, sabemos si la persona va a aceptar o no aceptar volver nunca más, pero sí hacer esta invitación y decirle: bueno, gente, los invitamos a que vuelvan a venir, la comida va a ser sin cargo, queremos que vuelvan a vivir esta experiencia de otra manera. Una tercera opción sería hacer un descuento sobre esa comida o sobre ese pedido. Esa sería una tercera opción muy, muy posible. Decir, bueno, listo, descontamos el plato que salió mal, el pedido que salió mal. Y sería como hasta lógico, ¿no? Que hagamos eso. Siguiendo con la lista de opciones, tenemos la posibilidad también de ofrecer un descuento para próxima compra. Tal vez incluso hasta las dos. Decir, bueno, la pizza que me enviaste me llegó una hora tarde, listo, no te cobro la pizza y te doy un descuento del 20, el 30, el 40% sobre tu próxima compra. Entonces estamos reforzando ese deseo que ese cliente vuelva. Algunos también bonifican las bebidas. Dependiendo del tipo de local, algunos bonifican la bebida también. Todo lo que sean bonificaciones van a ser seguramente, muy seguramente, bien recibidas por el cliente. Van a ser bien recibidas y bien entendidas por el cliente, ¿no? Van a decir, bueno, sí,
está perfecto, se dieron cuenta que cometieron un error y lo están tratando de subsanar, démosle una segunda oportunidad. Dentro de las cosas que podemos hacer también y que deberíamos hacer con el cliente es dar un seguimiento a esto, porque muchas veces a lo mejor al cliente le damos un cupón de descuento y nunca dimos seguimiento a ver qué pasó con eso, si el cliente vino o no vino, si utilizó el descuento. Entonces es muy importante que cuando hay una queja, que esa queja quede registrada en algún formato de papel o digital, lo que sea, y registrar un seguimiento de qué pasó con ese cliente, porque en el fondo lo que queremos es que ese cliente vuelva. Entonces si no hacemos un seguimiento, en realidad estamos ofreciendo un resarcimiento y no tenemos ni idea y no tenemos ninguna forma de medir si eso funciona o no, ni siquiera. Decimos, bueno, a lo mejor estamos repartiendo voucher de descuento porque nos vivimos equivocando y en realidad la gente recibe el voucher y no viene nunca más tampoco, porque no es lo que estaba esperando de nosotros. Entonces es muy importante registrar qué pasa cuando hay una queja para ir cerrando un poco la idea. Ya dijimos que lo más importante es pedir una disculpa enseguida, en cuanto sucede el problema, el inconveniente. Pensar siempre en el cliente, ver realmente qué fue lo que sucedió y podemos ofrecer un montón de cosas, podemos ofrecer volver a realizar el pedido, podemos ofrecer hacerle una propuesta para que vuelva a consumir con nosotros sin cargo, podemos ofrecerle algún tipo de voucher o de cupón con un descuento particular por el error que tuvimos, entonces para que él vuelva a conseguir. Pero lo más importante, al final decíamos, es darle seguimiento a este nuevo acto que nosotros tenemos para tratar de que el cliente no se quede con el error como última experiencia, sino que vuelva a vivir la experiencia. Y lo importante sí entonces de registrarlo y de ver qué pasó, ver si realmente el cliente volvió, no volvió, si consumió ese beneficio que nosotros le otorgamos o no lo confirmó, y ver qué pasó con el cliente finalmente, tratando de que viva la mejor experiencia posible, de que vuelva, incluso hasta quizás hasta recomendarnos. Hemos visto muchas veces donde una situación negativa termina siendo una situación totalmente positiva, porque el cliente se queda tan satisfecho con la acción que nosotros tomamos para subsanar ese error, que al final termina siendo un comentario positivo de eso, ¿no? De decir, bueno, no, sí, se equivocaron, me trajeron mal el pedido, pero después me mandaron otra vez el pedido de nuevo y esta vez salió re bien y vino con un postre de regalo o vino con un descuento de regalo, y ese comentario en una red social, ese comentario en boca, ese no querer volver nunca más y condenarnos para toda la vida negativamente, termina siendo una actividad positiva que hasta nos puede traer más clientes, porque nos ven como una empresa responsable, como una empresa seria y una empresa a la que realmente le importa a su cliente y que entiende que cometió un error, que tiene que saber ofrecer una disculpa cuando la tiene que ofrecer, y que sabe que aparte puede hacer algo para subsanar ese error y no se queda solamente con un disculpe señora, no va a volver a pasar, o disculpe señor, no va a volver a pasar, y nada más, y nosotros nos vamos y nos quedamos con la bronca de lo que pasó ese día, en ese momento. Sí, sobre todo pedir disculpas y también saber que escuchan, que la empresa escucha, digamos, que el restaurante escucha, que el servicio, digamos, de comida escucha y que está presente ante la situación que presenta el cliente. Entonces, bueno, de esta forma creo que podemos darle una respuesta desde el lado del cliente a esa pregunta que nos hacían en el episodio anterior de qué pasaba, quién pagaba los platos rotos, se llamaba el episodio anterior, en la empresa, ¿no? De cuando nos devolvían un pedido porque había errores y quién se hacía responsable y quién era el que tenía la responsabilidad y qué hacer con esa persona que tenía responsabilidad. Más allá de eso, que ya lo hablamos en el episodio anterior, nos parecía muy importante hablar de lo que pasa con el cliente, que es el que se lleva la peor parte en un error, porque cuando se comete un error, siempre el que se lleva la peor parte es un cliente. Nosotros podemos perder un plato, perder una venta,
y a lo mejor en un volumen de ventas, si tenemos muchas ventas y tenemos la suerte de que nos vaya bien, no nos va a significar nada aparentemente, pero al cliente le va a significar un universo negativo, el cual lo va a hacer no solo que él no venga más, sino que los demás no vengan. Así que bueno, espero que les haya servido un poco este podcast, que se pongan a pensar y a planificar y a dejar asentado, como decimos siempre, y estandarizado un proceso ante un reclamo, para que tanto un camarero, un adicionista, un encargado, un capitán, el que sea, sepa qué hacer cuando se comete un error en el negocio, no que quede librado al azar, sino que haya un proceso, un procedimiento, y lo puedan subsanar, lo puedan medir, lo puedan informar con seguridad y decir, bueno, sucedió esto, esto y esto, se actuó de esta o tal otra manera, y finalmente con el cliente pasó tal o cual cosa, para que nos quedemos todos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien y de que nuestro negocio es socialmente responsable, si vale el término, y no que somos unos desinteresados que solamente queremos sacarle el dinero a los clientes que se sientan en nuestro negocio. Así que bueno, amigos, eso es todo. Por ahora estamos llegando al cuarto de hora, como siempre. Les agradecemos a todos los que nos siguen escuchando y nos siguen recomendando. Nos han empezado a llegar algunos comentarios, pedidos, así que bueno, vamos a tratar de intercalar temas con preguntas y respuestas. Mándennos todas las consultas que quieran. Nos pueden escribir a través de las redes sociales como Germán de Bonis, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico a hola@germandeonis.com, pueden entrar al sitio web y comentar los posts en el blog, en fin, tiene montones de formas de ponerse en contacto con nosotros. Los mismos podcasts, no se olviden de dejarnos una reseña en el podcast si lo están escuchando en iBooks o en iTunes, alguna estrellita si están en Spotify, todo nos suma. Compartan esto y nos escuchamos en el episodio número 13 de Restocast. Como siempre, la pregunta de rigor la hago yo. Sí, por supuesto. ¿Qué pasaría si la gastronomía fuera lo que en realidad soñaste? Nos vemos en el episodio 13. Chau.